Sean todos muy bienvenidos al último programa del año 2025. Qué locura, qué rápido pasó este año. Y bueno, cumplimos con el 2025 con todos los programas que trajimos, algunos muy interesantes. Así que bueno, esperemos haber ayudado o ser parte de lo que aprendieron en este año. Está con nosotros el señor Fabián Chamorro. ¿Cómo está, Fabián? Hola, Ale. Ale, a partir del programa 40, porque recién cambiaste, siempre le saludaba el primer domingo. Sí, pero para ir cambiando, Para ir pues. cambiando, para Sí. no aburrir a la gente. Del 1 al 10, ¿qué tal fue tu año? No, 10. 10. Sí. Inmejorable. Sí, no tuvo, realmente después de mucho tiempo, muy buen año, en serio, muy buen año. Y esperemos que el año que viene- el mito es uno de los responsables de ese buen año, en serio. Qué grande. Esperemos que el año que viene sea mejor incluso. Amén. Muy bien, estamos con el mito, el señor Domingo Ayala. ¿Cómo estás? Señor Alejandro Rojas Valaporte, ¿qué tal, Fabián? ¿Cómo Espectacular. andamos? ¿Todo bien, Pio? ¿Qué Buen hace año, domingo? ¿El domingo? ¿Y se hizo algo diferente en el cabello? No, mantuvo el peinado. Mantuve mi peinado, sí. El peinado nuevo que le Me hicieron. fui a ahí. traer en la peluquería. ¿Cómo se llama tu peluquería? No tiene nombre. Es el mejor. Es cuando El no tiene mejor ni ese, nombre. sí. Domingo, Vos sabés que yo tuve un peluquero que no tenía nombre también. O sea, su peluquero tenía hasta los, no sé, hasta los 30 años. Pero después ya envejeció y tuve que elegir un peluquero más moderno. a veces así uno mantiene mucho su barbero, su peluquero. Sí. Decirle, Yo hace Para los un año por ahí hombres, adelante que me voy con el mismo barbero. mira que vos tenés 10 años todavía de peluquería, después ya... No, Legal, mentira, Yo consulta. creo que tengo más. De 1 al 10, ¿qué tal tu año? Y un 10 legalmente. Legalmente Muy que bien. este año demasiado bien me fue. Mucho trabajo. Sí, Eso es bueno. tuve mucho trabajo. Lo único malo que me pasó fue eso de mi apéndice. Eso, y después, Que no Ponele. explotó otra vez. encima. Ponerle que le vino bien para renovar su vehículo, ¿verdad? Pues Pero- legalmente demasiado buen año tuve, cabrón. Bueno, está bien. Si dijo que tuve buen año y no dijo fue malo también porque me tuvieron que hacer un análisis. ¿Cómo se llama que te hicieron? ¿Rectal? Hija, no, colonoscopía, no, sí. no, Colonoscopía. Colonoscopía me hicieron. Colonoscopía. Sí. Está bien, pero está bien eso. Cosas Hay nuevas. hay que hacer, el hombre tiene que hacer, le Me digo acá en hicieron el la programa, tenés 40 y hacete, porque Incluso- en serio hay que prevenir. Hablando de mito e historia, es un mito que solamente ya se hace contacto. No, Se ya puede es con hacer ecografía. Sí. Sáquense el miedo. de Tienen eso. tipo camaritas y eso ya ahora. No, se no, puede. yo, en serio, yo tengo 47 y me tuve que hacer hace poco el tema de la próstata y se hace ya con la máquina, o sea, no. Lastimosamente. No sé. Eso sí, le tiro una idea a todos. En la próxima tipo del mito y la historia, pero medicinal. Vamos a hacer eso. Sí, podemos hablar en serio. ¿Por ¿Viste? qué no? Puede ¿Viste? ser En también. algún momento. Este es el programa número 48, es el último del año, así que bueno, estamos muy contentos. Capaz que, ojalá que haya gente viendo esto ya así después de las 12 ya. Que ya Tipo en esté- el 2026 ya que ya está esté- viendo. Así que le mandamos un saludo a la y gente que del esté 2026. contento y si es posible que esté tomando. O Qué la, buen- gente que ya está viendo después esto, ¿verdad? Tipo en YouTube, si estás viendo esto en el 2026, te mandamos un saludo, viejo, desde el pasado. Saludos. Muy bien, hoy tenemos un tema en especial. Batalla de Riachuelo y catástrofes fluviales en Paraguay. Las batallas navales forman parte de la historia militar de los países que alguna vez entraron en conflicto bélico. La Armada Paraguaya, equipada con barcos de guerra y otros modificados para el enfrentamiento, dieron pelea en Riachuelo. Algunos se hundieron y quedaron sepultados en tumbas acuáticas de donde solo la historia y el relato los saca a flote. En tiempo de paz, las desgracias marítimas no se acabaron. La tragedia del Mariam Adela de la lancha Don Luis marcaron profundamente a la población paraguaya que se valía de este medio de transporte para ir junto a sus familiares, enviar provistas o simplemente salir a dar un paseo a través de las aguas de los ríos paraguayos. Hoy en el mito y la historia, batalla de Riachuelo y hundimientos fluviales ocurridos en Paraguay, y la pregunta principal es la siguiente: ¿la batalla de Riachuelo fue la primera y única vez que la Marina de Guerra paraguaya entró en acción? Pregunta del mito, señor Domingo Ayala. Según yo escuché, fue la única vez que la Marina Paraguaya tuvo una batalla tan grande contra los 3 aliados en la guerra, ¿verdad? Y fue tan grande supuestamente la batalla que hasta el agua del río lo hirvió de tantos cañonazos y eso que había durante 7 horas. Durante Así 7 lo- horas duró fue la batalla. Sí, fue la batalla. Durante 7 horas duró el cañonazo y supuestamente fue la batalla más grande de Sudamérica naval. Muy bien, ¿qué hay de cierto con eso según la historia, señor Fabián? La batalla naval más grande de Sudamérica.
fue un 11 de junio del año 1865. Paraguay había tomado prácticamente gran parte de la provincia de Corrientes, pero tenía un problema, la Armada Brasilera. La Armada Brasilera estaba apostada en un lugar que se llama Riachuelo, que está a unos 40 kilómetros río abajo sobre el río Paraná, de Corrientes, de la capital Corrientes, donde Paraguay tenía su gran parte de sus fuerzas. Y López tuvo la idea de liquidar a la Armada Brasilera. ¿Cuál es el problema? Paraguay tenía solamente un buque de guerra, que a esas alturas ya estaba un poco desfasado, que era el Tacuarí. Después eran todos buques mercantes a los que se le ponía cañones. O sea, que no eran barcos preparados para la guerra. Por el lado brasilero, todos los barcos eran de guerra. Y Paraguay preparó 10 buques para ir a atacar a la Armada Brasilera. Por diferentes cuestiones, solamente llegaron 8. O sea, fueron 8 buques paraguayos combatiendo contra 9 buques de guerra brasileros. ¿Estaban mejor ellos hablando de porte? Sí, sí, en cuanto a su armada. Sí. Su armada era Más cañones. No, más cañones. Justamente, Paraguay, con la cantidad de cañones que tenía en Riachuelo, juntaba 30 cañones aproximadamente. Los brasileros juntaban 60. Ay, doble. que te le doblaban, ¿no? Paraguay tenía en su armada, o sea, sus marinos eran 700, a los que se sumaron 500 infantes de marina, o sea, eran 1200. Ese número ya era casi toda la armada brasilera, que sumó otros 1000 hombres más, o sea, estamos hablando de 2200 hombres contra 1200 hombres. ¿Qué hizo Paraguay también para aprovechar que tenía la barranca? O sea, la barranca del lado de Corrientes era territorio ocupado por Paraguay. Los paraguayos prepararon una trampa en la zona y llenaron de cañones la barranca. Y con los cañones le disparaban también a los barcos. Con eso trataron de igualar la diferencia de fuego tanto entre la armada brasilera y la armada paraguaya. ¿Cuál fue otro problema? Como los paraguayos tenían menos cañones, había un ingeniero austrohúngaro de apellido Wisner de Morgenstern que tuvo la idea de que cada barco paraguayo lleve un lanchón, que era una embarcación más pequeña que tenía un cañón. ¿Qué hizo eso? Que el peso sea diferente y la movilidad también sea diferente. Eso entorpeció más todavía la progresión del ejército paraguayo. ¿Cómo terminó? Y evidentemente iba a terminar siendo una masacre. Paraguay pierde definitivamente 3 barcos de sus 8 barcos. Uno de ellos lo recupera días después, que vamos a ver al final cómo quedó, que era el Paraguarí, pero pierde definitivamente 3 de sus embarcaciones. Los brasileros quedaron con 2 de sus embarcaciones muy mal. Una de ellas ya no pudieron recuperar, pero la otra pudieron arreglar para continuar en la guerra. O sea, perdieron realmente una sola embarcación. Igual y según yo escuché, la idea de López era llegar a la madrugada, pero no llegó. Todo mal, luego le salió, No. Llegaron a la mañana, creo, al amanecer. Ese es el problema. Los oficiales de López trataban de cumplir a rajatablas lo que López ordenaba porque tenían miedo de contradecirles. No había forma de llegar de madrugada. Se le dijo. No, porque por el tiempo que tardaron en salir de Paso de Patria, ya no iban a llegar a la madrugada. Entonces, ¿qué haces? Posponer por un día. No, el capitán, el comandante de toda esta flota paraguaya, Pedro Ignacio Mesa, dijo, vamos a seguir. Y llegaron con la luz. Igual con la luz, los barcos brasileños allá de lejos ya se prepararon para... Por la idea de los paraguayos era venir en la oscuridad, pasar al lado de las embarcaciones, disparar y después tomar los barcos por sorpresa, por asalto. Sí. Y no había forma. En este combate perece una unidad muy importante que eran los Nambií, que eran paraguayos afrodescendientes. Mirá vos. Que habían combatido se llaman Nambií porque, fíjense, los afrodescendientes, la oreja más pequeña. Y termina... Paraguay termina perdiendo como 300 hombres en esta batalla. Tenemos imágenes sobre este tema. Tenemos 2. El que define el combate es el barco que aparece ahí, que se llama Amazonas. ¿Qué hizo en Amazonas? Los paraguayos le estaban castigando duro a los brasileros, porque justamente tenían cañones en la barranca. Como dijo Domingo, eso se llenó de humo, no se veía nada.
Entonces, como el Amazonas era un barco mucho más grande que los paraguayos, tenía más tonelaje y tenía una estructura de hierro, entonces, ¿qué hizo? Comenzó a chocar barcos paraguayos. Y chocándolos los fue hundiendo. Y ahí se le ve al Amazonas, ya le hundió a uno de los barcos siguientes. Y esta es una imagen que glorifica a la Armada Brasilera. Ahí está arriba, supuestamente, el comandante brasileño, que era Barroso, que gran parte del combate se estuvo escondiendo en su barco. Hasta que un práctico del río le dijo, vamos a usar nuestro barco, tiene más peso que el de ellos, choquémosle. Y a partir de ahí comenzaron a dar vuelta esta embarcación chocó 3 embarcaciones paraguayas. Y la abajo serían los soldados paraguayos. Los soldados paraguayos, supuestamente. Fue un combate desigual. Igual los paraguayos, sobre todo cuando los brasileños tuvieron que pasar cerca de la barranca, fueron duramente castigados durante el combate. Nos costó demasiado mucho en la guerra el tomar decisiones a veces. Tipo, demasiado dependíamos de López. Mucho López. Y mucho nos es que imagínate, hace algo diferente o algo que no pidió López, te va a mandar a matar. No, pero no. Ale, no podés, o sea, le decís y termina ahí, o sea, le explicás bien, no puede ser, porque no entiende. El tipo que va a querer ganar a toda costa. Obvio, pero él puede estar ya con esa paranoia de que me quieren traicionar, ¿entendés? Se va a hacer lo que yo digo y lo que yo digo. ¿Y qué van a hacer? ¿Quién por eso? Bueno, a partir de esa batalla, Paraguay perdió todo contacto con el exterior y ya era cuestión de tiempo para que ocurra lo que ocurrió, que fue aniquilar lentamente el ejército paraguayo. Muy bien, entonces decisiva esta batalla y lastimosamente perdimos estamos en hombres, en armas, en todo, pero dimos la batalla que pudimos dar. Y tenemos el segmento Pepe Chugón Pregunta, ahora ya volvió el Kepi, pero no me trajeron firmado. O sea, lo que pasa es que yo ya estaba de vacaciones, pues. Entonces dijo que no, está libre. ¿A mí me firmó? ¿A vos te firmó? No. A mí me firmó mi Kepi. A ver. Dejé ya en casa, Capemboy. No voy a sacar así ni en pedo, me roban, boludo. Mentiroso. No, en serio, tío. Muy bien, tenemos el segmento Pepe Chugón Pregunta. Y la pregunta es la siguiente. Según el mito, en tiempos de paz también ocurrieron tragedias. Y una de ellas es el hundimiento del barco Don Luis. ¿Cómo ocurrió ese hecho según el mito, señor Domingo? Sí, a mí me contaron que a ese barco le ocurrió la Gran Titanic. O sea, que solamente con la diferencia de que ellos no chocaron contra hielo, sino chocaron contra una piedra gigante. Y entonces ahí se empezó a hundir el barco. ¿En Paraguay o Río Paraná? En Paraguay. Río Paraguay. Río Paraguay. Muy bien, ¿qué dice la historia, señor Fabián Chamorro? La primera gran tragedia civil náutica fue el Don Luis. Fue en diciembre del año 1952. Era un grupo de familiares. Cuando eso la Cimefor funcionaba en Villa Hayes. No existía todavía el puente de Remanso. Entonces se cruzaba por río. Salías del puerto de Asunción y había 2 embarcaciones. Uno que se llamaba Coquito y otro el Don Luis. Coquito salió primero porque era más lento. Y después Don Luis salió con 61 personas. Encontré está en uno de los archivos del puerto, está la cantidad de pasajeros y los nombres de los pasajeros. Los 61 pasajeros. 31 murieron. La mitad. Más de la mitad. Uno más que la mitad. Se fue, cruzaron, pasaron ya el jardín botánico, la zona del puerto botánico, a 300 metros aproximadamente, y el barco agarra una zona donde había muchas rocas y árboles secos y rompe el timón y se queda a la deriva y literalmente se hunde. La gran mayoría, como ya estaba acostumbrado a ese viaje, no usaban salvavidas. Había salvavidas en la embarcación, casi nadie lo tenía. Y terminan muriendo en algunos casos familias enteras. Qué loco. Yo encontré el relato de don Desiderio Silvero, que no sabía nadar. Hay algunos que Dios definitivamente les pone un ángel aparte. Su señora tampoco sabía nadar, su hija tampoco. Cuando se hunde la embarcación, cuando comienza a hundir esa embarcación, él toma la decisión de tomarse una parte de la embarcación. Y la embarcación, a medida que iba aguas abajo, rebotaba en el fondo y volvía a salir. Hasta que alguien lo ve, una de las canoas que estaba ayudando a la gente, y le salva.
Su señora, que tampoco sabía nadar, su señora se llamaba Julia, se había agarrado de una madera, tipo Titanic. Se agarró una madera grande y su hija, Edith, estaba flotando gracias a una canasta de mimbre. Se salvó la familia. Qué Pero loco. hubo otras familias que perecieron todos. La mayoría eran gente que se estaba yendo a ver a sus hijos, que estaba en la Cimefor. Voy a decir el nombre de un grupo musical que estaba en Puerto Botánico y que vio el hundimiento, porque esto fue a las 7 de la mañana. Y tomaron una canoa y se fueron a ayudar. Y gracias a ellos salvaron a varias gente. Se llama Grupo Musical Parejará, así se escribe. Parejará. Y eran 4 músicos y ellos ayudaron a la gente. Qué loco. Vamos a ver un poco la foto de Chely. ¿Cuánta hora duraba el viaje desde el 2 horas por Puerto ahí. Botánico hasta Villa Ayes 2 horas por ahí, en barco? en barco. Juan Max Boedner se estaba yendo a verle a su hijo con su señora. Y creo que estaba Juan Max Boedner, creo que estaba también con su... creo que estaba también con una de sus hijas. Bueno, él logra salvarlos y el médico, ahí ¿conocen el hospital este que está sobre Artigas? Sí. Lleva su El nombre. que lleva su nombre. Que lleva su nombre. Bueno, él es el que primero se salva, le salva a su señora y después comienzan las tareas de rescate. Le enseña, por ejemplo, a estos músicos que estaban ayudando cómo hacer masaje en el pecho para sacarle el agua, porque mucha gente había tragado mucha agua. Entonces él controla el salvataje de muchos de los... Gracias a él se salvó mucha gente. Mucha gente se salvó gracias a Juan Maduener, que por méritos el lugar tiene ese nombre y además también hizo una tarea humanitaria que el día salvando mucha gente. Siguiente, Chely. José Abraham Chiham. Este es la única foto que encontré de uno de los muertos del hundimiento. Ellos estaban yendo con su señora. Su señora se llamaba Sara Salún de Chiham y su hija Adip Chiham. Ellos estaban yendo a ver a su hijo Miguel Ángel, que era cimeforista, y en el hundimiento él logra rescatarle a su señora. Y cuando se va a ayudarle a alguien más, se ahoga. ¿Qué era el señor? Por eso tenía Él era la banda. comerciante. Era un comerciante. Eso es una banda de algún rito que él practicaba probablemente. Él era comerciante sirio. Nació en Mojarde. Mojarde es una de las localidades de donde más sirios vinieron a Paraguay. Y era un comerciante muy próspero que se estaba yendo ese día a visitar a su hijo que estaba allá y terminó muriendo luego de salvar Salvó a su señora. y muere él. Es la única foto que encontré de uno de los 31 muertos. Hubo cuerpos que ya no encontraron y hay un NN que no coincide. O sea, viste que si vos te morís en un evento así, tu familiar generalmente se va a reclamar. Sí. Hubo un muerto que nadie reclamó, entonces no se identificó. No se encontró la identidad. O sea, hay un NN hasta hoy en día de ese hundimiento. Mira vos, entonces hay uno que no se conoce Que no se sabe y quién- hasta ahora no se sabe. No se sabe quién es el que falleció en ese. ¿Y la señora de este señor vive aún o se fue? No, esto estamos no hablando se en sabe. 1952, ya difícilmente. Este señor habrá nacido en 1920 por ahí. Ah, no hace mucho. Entonces ya es difícil que estén vivos. Muy bien, entonces está respondida la pregunta de Pepe Chugón y pasamos a la siguiente. Es cierto que en Concepción, justamente, mira, Concepción también se hundió un barco que se llamaba Miriam Adela. ¿Es cierto Sí. esto, el mito que dice? Sí, en ese barco murió una de mis tías lastimosamente. ¿En ¿Murió? serio? Sí. Sí. Esa tragedia que me contó mi mamá hace unos cuantos años ya, pero cuando vivíamos ya acá. ¿Qué te contó tu mamá? Este es realmente el mito, ¿verdad? Sí, pero Sí, este mi es mamá- verdad. Igual mientras habla Domingo sí podemos poner ya la primera foto para que Sí, mi vean. mamá me contó que esta tragedia ocurrió gracias a una tormenta y algo así. Y que supuestamente, según leí nomás ya eso también, de que había una canoa ahí que le salvó a mucha gente. Supuestamente, un señor con una canoa que estaba esperando algún pedido y le salvó a mucha gente. Y mi pregunta es, otra vez sobre de cómo es que la tormenta pudo hundir a este barco que era más grande y tipo al canoero no le hizo nada, ¿entendés? Mm. O sea, muy raro fue también.
¿Qué hay según la historia de esto, Fabián Chamorro? Bueno, esta sí fue una desgracia. O sea, la de Don Luis también fue una desgracia, pero esto fue peor. Y la desgracia de Don Luis fue en horario de la mañana, o sea, había luz, había forma de salvar a la gente. Esto ocurrió cuando ya había oscurecido, en un río totalmente oscuro. Murieron de los aproximadamente 160 pasajeros, porque este no hay un listado, porque esto era como un removido. Este es un colectivo, ¿viste el colectivo removido que va parando en cada estación? Bueno, este era un barco que salió de Asunción y 2 días después llegaba a Vallemi. Y iba parando en cada puerto. Y alzaba gente y alzaba carga. Y bajaba gente y bajaba Mi carga. tía era mercadera. Entonces no hay un listado, pero se calcula que porque estaba lleno había 160 personas. 113 murieron. Estamos hablando Esta es la tragedia más de grande. la tragedia más grande Muchísimas personas. civil de la historia del Paraguay. ¿Qué pasó? Ya habían pasado de Concepción, ya estaban a 80 kilómetros de Concepción arriba estaban todavía a 100 kilómetros de Vallemi. Y les agarra la tormenta, o sea, el capitán, creo que se llamaba Juan Bautista Coronel, creo que se llamaba el capitán, se da cuenta del fenómeno climatológico que estaba viniendo. Allá usted en el fondo ven como una barranca. Una barranca es la parte alta del río. O sea, bueno, él trató, como era una zona ancha del río, trató de ir a la barranca para pegarse lo más posible a la costa para que la tormenta no le pegue. Y cuando comenzó a mover la tormenta vino con todo, hizo una vuelta a campana. O sea, la embarcación se dio vuelta y se quedó boca abajo. Hija, además demasiado fuerte era el viento. No es eso. Estaba mal distribuido el peso. Había demasiada carga A un costado. arriba de la embarcación, ¿Qué hace eso? que abajo, claro, hizo un contrapeso. Ah. La tormenta hizo un contrapeso y se dio vuelta y murieron más de 100 personas. Esto sí fue una desgracia. Siguiente, esto ya es el día que sacaron. 17 días después recién pudieron sacar y están sacando. Cuando sacaron encontraron como 20 cuerpos adentro de la embarcación que se Hija. habían quedado ahí. Esto sí era imposible salvarse, porque era en el medio de una tormenta, la embarcación se dio vuelta, no había luz. Mucha gente se salvó gracias. Siguiente foto. Igual ya en plena descomposición seguramente ya sacaron. No, ya alguna está, mira. Ahí está el cajón. Esto es cierto que, o sea, me dijeron que supuestamente la gente de Concepción empezaron a hacer cajones de madera para las personas fallecidas. Sí, muchos Que ellos ellos regalaron donaron eso. su trabajo. Porque fue una desgracia muy grande para la gente de Concepción, porque muchos de los que estaban viajando de Vallemi se habían subido en Concepción. Tenemos preguntas sobre el Sí. cajón. Es cierto que los carpinteros donaron su trabajo, claro, para sepultar a las víctimas, que era justamente lo que estábamos diciendo. Perdón, es que estaba escuchando acá algo, les pido disculpas. Entonces sí, fue algo para Concepción más que nada, o para todos los que Todos tuvieron los la que ciudad eran donde se familiares, quedaron. pero esto fue tan terrible que seguían apareciendo los muertos días después, y por una cuestión de salubridad, cuando sacan a los muertos después de 17 días, se les tuvo que enterrar en una fosa común. Y los familiares armaron un quilombo porque el familiar, su único consuelo es enterrar a sus muertos. Y por una cuestión de sanidad no les permitieron. Se les puso una fosa Sí, porque común. estaba muy mal. Claro, porque ya estaba estaban muy mal descompuesto. justamente era una zona también de pirañas. Muchos de los cuerpos estaban ya carcomidos. La descomposición de 17 días en el agua. Entonces tuvieron que enterrarles en una fosa común. Vamos a ver por la siguiente foto. Ahí está. Él es el que dijo, por supuesto era más joven, acá ya cuando tenía 90 años. Don Eligio González Aponte. Don Eligio González Aponte tenía que recoger en el puerto Quemerix, que era un puerto intermedio entre Concepción y Vallemi, tenía que recoger una encomienda. Y cuando se acercaba al barco hacían sonar como un silbato, hacía un anuncio para que justamente los que tenían que retirar algo se acerquen. Y le llamó la atención de que el barco había pasado de largo. Y él estaba, pero atiendan por qué lo que es la vida. Él siente la tormenta y él se va hacia el río solamente porque no había atado su embarcación. Él tenía una canoa. Entonces cuando se acerca al río, ve cuando vuelca la embarcación en el medio de la tormenta. Agarra la canoa. Le salvó a 25 personas. Pero,
qué bueno era este tipo en la canoa. ¿Entendés? No, totalmente. Una habilidad. Primero, alzar a la gente. Mantener la calma. Llenar tu canoa y volver. ¿Qué Porque esta era? habrá llegado varias veces como para ir salvando gente. Pero igual en esos tiempos, esa gente que estaban, tipo, esa gente de Concepción, Pinasco, Vallemí, lo demás, de hacia ahí, todos se dedicaban luego a estas cosas. Sí. Lancha, canoa. Lancha, Cada canoa. familia tenía sí o sí una canoa. Pero aunque sepas nadar en la oscuridad, el agua, una tormenta, La desesperación de a haber veces volcado. se hunde la embarcación, te lleva Te lleva. Entonces, No vas a encontrar la salida no, ahí en ese imposible. Bueno, este señor hasta los 80 años vivía en la indigencia total y después tuvo una pensión graciable los últimos años. Falleció en septiembre de este año, a los 90 años, un héroe civil. Se tuvo mucho, supongo que se pudo rescatar Sí, a primera testimonio. persona los relatos, ¿verdad? Los relatos y también como una desgracia más posterior que el Don Luis, hay todavía sobrevivientes de este evento que fue terrible. Mira, vos no conocía este evento. Tenemos una foto más, me dice. A ver, adelante. Este es el Miriam Adela, hoy en día, pero hoy en día transporta ganado nada más. Se volvió a hundir en el 2010, pero transportando ganado nomás ya. Y ahora creo que sigue en funcionamiento como transporte fluvial de ganado. Algo O le sea, quiere- cuando se sacó del agua se volvió Se volvió a usar. ¿Y se sabe quién es el dueño? No encontré registro de quién es el dueño. Pero sigue Sigue funcionando. funcionando. Qué pues, loco, ¿verdad? o sea. No, eso sí, ya no transporta gente. ¿Vos llegaste a andar en barco, ¿vale? ¿Eh? ¿Alguna vez acá en Paraguay te transportaste en barco? Sí, en el río Paraná. Nosotros andábamos demasiado mucho con mi mamá y mi papá. Claro. Así que nosotros de Puerto No. Mac vinimos a Concepción, de Concepción nos fuimos a Y Pinasco. no había otra pues vez en camino barco. directo a Concepción. 4 veces Y era ahí por nos- río. Era todo. por río todo. Nosotros nos subíamos en el barco y mi mamá llevaba un gallinerito así lleno de gallina, loro, cure, priguas, pato, Todo. de todo llevaba. Qué loco, mira vos. Tenemos una pregunta, señor José. Nico está. Muy bien. Hola chicos, bueno, la pregunta es, ¿el Museo a Cielo Abierto de Vaporcue a qué está dedicado exactamente? El Museo Vaporcue son los barcos que los paraguayos hundieron cuando ya no tenían literalmente dónde ir. Se había acabado la campaña de la cordillera, ya terminó la masacre de Acostañú, había caído el bastión que había en Caraguatagui, que era hoy el distrito de Isla Pucú. Entonces López decide inutilizar sus últimos barcos. Y de esos barcos que estaban ahí hundidos, completaron 2 réplicas completas y otras partes de las estructuras de los demás barcos que se habían hundido en ese lugar. Ah, porque yo conozco Vaporcue, ya fui ya. Y ese lugar se armó en el año 1969, justamente a 100 años del hundimiento de los barcos. Mira vos, no sabía eso. La historia detrás de la foto, adelante. El Paraguarí fue una de las embarcaciones más grandes que participó en la batalla de Riachuelo. Fue quemada por los brasileros. En la zona de Riachuelo los paraguayos pudieron remolcar la estructura y a medida que la Armada Paraguaya entraba más en el río Paraguay, tiraron en la zona, o sea, hundieron en la zona del río Manduvirá para evitar que los barcos brasileros, o sea, para entorpecer el paso de los barcos brasileros. Cuando terminó la guerra, una empresa argentina compró, no sé a quién, compró la estructura y estaba remolcando, y justo en la zona donde hoy está el puente Remanso se hundió. El remolcador que estaba reyendo se hundió, Sí. se quedó varado por una piedra y estuvo así hasta el año, creo que hasta hace 3 o 4 años atrás. Hasta que un ministro de Obras Públicas, Chupa Media, para mostrarle algo al presidente de aquella época, sacó la estructura de esto. Sacó, pero así vino una grúa naval, rompió todo y tiró ahí en la Armada donde se está pudriendo hoy en día. Esto estuvo bajo agua más de 100 años. ¿Qué quiere decir? Las partes porosas de la estructura estuvieron con agua todo ese tiempo. Si no se le hace un tratamiento adecuado, esto se va a desintegrar con el tiempo. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Está tirado ahí. Esto podía ser un lugar, podía ser hasta un museo naval. O sea, se podían hacer muchísimas cosas. Igual Pero el chupamedismo hizo de que este animal haya roto parte de esta estructura y llevado a donde hoy está la Armada, donde funcionaban los arsenales de la Armada, donde pueden encontrar tirado esta estructura. Tipo un esqueleto nomás ahí en el agua, así. Sí. Esto es el esqueleto, y claro, porque
después de la batalla de Riachuelo, pues los brasileños quemaron y quedó la estructura de metal nomás, pues. Los paraguayos trajeron otra vez, probablemente con la intención de arreglarlo, ya no lo pudieron arreglar y después lo usaron para evitar la progresión de los barcos brasileños en la zona del río Manduvira. Y ahí está. Hoy en día se está pudriendo ahí en la armada. Parte de entonces lo que era uno de nuestros barcos más grandes del Paraguay. El Paraguay. Qué loco, ¿verdad? Igual y qué buen material también, de qué buen material también se hizo eso, porque Sí. para Y es mantenerse hierro. por 100 años Es hierro, por No, eso. ya ahorita. es 150. 150 años, más de 150. muchísimo. Qué lástima que esté así. Sí, la verdad que lástima tengo que terminar con Pladeo siempre esta parte. No les importa porque no, como te digo, esto pues no tiene valor. No puedes lucrar por eso. No puedes lucrar, no te sirve para hacer proselitismo. No te sirve, o sea, no te sirve para nada. O sea, a un político que vive solamente de la política, este tipo de cosas no les interesa. Entonces, es difícil. Y estaba olvidado ahí. ¿Qué aprendimos el día de hoy, señor Domingo? Antes tengo una pregunta, ¿vos sabés nadar, Ale? Sí, aprendí. ¿Y Tuve que vos, aprender. Fabián? También. Pero igual me voy a, si se hunde mi embarcación a las 7 de la tarde en el medio del río Paraguay en una tormenta, no voy a... El que no entra como una tragedia naval, pero pasó el que hacían en Ayolas, tengo entendido que cruzaban el río Paraná Nadando. nadando. Sí, y que le también succionó no- una embarcación. Sí, también, eso también. Ellos eran nadadores. Sí. Igual, la fuerza del agua, el río Paraná es No, enorme. el río Paraná es No, una de las cosas que olvídate. más respeto en la No, vida. olvídate. Por eso te digo, ese tema de saber nadar o no saber nadar es muy relativo. Sí, ese tipo no. de cosas. Una cosa es nadar en la pileta, en una pelo No, pincho. Es y- más, también el río Paraguay es muy manso y hay zonas donde el río Paraguay no es tan ancho. Entonces, hasta no tiene mucho movimiento, puedes nadar cuando no está picado, puedes nadar tranquilamente, pero hay que respetar el río. Ese yo cruzaba cuando era joven nadando el río Paraná, es muy discurso de tu tío Kaure. Sí, No, cierto. Hay que respetar si no Cierto. conocemos, porque a veces hay pozos o si no, como dijo, te succiona y chao, fuiste. Bueno, yo aprendí que entre el cielo, el agua y la tierra es el lugar más seguro. Totalmente, así es. Bueno, queremos agradecer a todos por formar parte del mito y la historia. Este fue el último programa del año. Del año. Así que pero ya, esperamos- ya firmamos para el año que viene, así que nos vamos a ver. Sí, otra vez. sí, nos vemos otra vez, así que bueno, estamos muy contentos. Gracias a Tolce por haberme tenido en cuenta para este proyecto. Yo entré de rebote, pero estoy muy contento, la verdad que Por. siempre aprendo mucho. ¿Vos Y haces estoy todito muy- café? No, Fabián es el que hace todo. Fabián pues, se puede sentar a hacer el programa acá No, solo, si no, quiere. yo solo no. Sí, Pero esa bueno. era la idea que pucha, yo me hacía sentar solo acá y no sé qué. Lo único que deseo es que el año que viene podamos hacer un asado como corresponde. Sí, porque es una vergüenza. Una vergüenza, ¿cómo puede ser? una vergüenza. Muy bien, gracias. Yo me comprometo a traer a alguien que nos haga el asado. Muy bien, ahí está, muy bien, así me gusta para el año que viene ya. Gracias a Floppy, gracias Nico, gracias a José también que ahora no está, gracias Cheli. a Cheli, gracias a Joa, gracias a Cami. Bueno, una vez más, agradecerle a todos los que forman parte del mito y la historia. Nos volvemos a encontrar el año que viene. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.